Muy buenos días, bienvenidos a la casa virtual de la educación física de nuestro país y de Latinoamérica, del Instituto Superior de Educación Física número 1, doctor Enrique Romero Bres, que a través del EPICEF, Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física, y junto con el CRICEF, estamos cerrando este último día de jornadas dedicadas a la educación física, al deporte y a las ciencias aplicadas. Mercedes Seman, muy buenos días. Buen día a todos. Bueno, como dice Mariano, el tercer día de jornada en un contexto de vuelta a las clases presenciales, manteniendo un formato virtual de capacitación. La verdad que para nosotros es un placer poder seguir dando estos tipos de capacitaciones y llegar a distintas partes de Argentina y fuera también. Así que le agradezco a Gonzalo Dionisio la participación el día de hoy, que representa a la provincia de Jujuy. Ahora Mariano lo va a presentar, pero realmente tener la participación de diferentes exponentes para nosotros es como un lujo dentro de este contexto. Así que, bienvenidos. Muy bien, Gonzalo Dionisio es profesor de Educación Física, recibido en el profesorado de Educación Física número 4, Raúl Escalabrino Ortiz, de su provincia querida de Jujuy. Es licenciado en Actividad Física y Alto Rendimiento, egresado de la Universidad Interamericana. A su vez, es capacitador en diferentes temáticas, sobre todo en lo que es la neurociencia y mucho en entrenamiento. Asimismo, es profesor de la Cátedra de Fisiología y Anatomía para la Actividad Física y Deportiva. Fue disertante en muchísimos congresos, relacionando siempre la preparación física y la salud. Coordinó, entre otras cosas, el primer Congreso de Preparación Física en Jujuy. Asimismo, fue asesor de rehabilitación deportiva del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, del plantel profesional. Fue preparador físico de la Selección Argentina de Vóley Sub-18. Fue preparador físico de la Selección Jujeña de Básquet en la temporada del 2013 y preparador físico de diferentes otras disciplinas, y destacándose el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días. Seguramente se preguntarán quién es este mono que está atrás. Obviamente, este es una máscara, no soy yo. No se asuste, no se vaya, ¿sí? Le pido que se quede todavía. Bueno, ya hay una presentación. La mayoría de los profes me dicen, mi sobrenombre es profe Dioni, así que tranquilamente me puede decir Dioni cuando quieran preguntar, no hay ningún problema. ¿Está? Bueno, ahora me saco esto para poder hablar mejor. Bueno, este soy yo, casi igual al anterior, pero un poquito mejor, quizás, un poquito, no es mucho. Pero mi gran pregunta es, ¿qué les pareció, no? O sea, cuando vieron esa máscara, ¿será ese el profe? Y cuando ven otra vez o me miran y dirán, casi igual. Pero ¿qué habrá pasado en ese impacto, en ese primer momento? ¿Qué habrá pasado? Y es lo que quiero medianamente poder hablar en esta mañana, y de lo que nos compete a la temática, ¿no? Y es algo que seguramente a algunos les llamó la atención, a algo le despertó, y es porque algo pasó internamente en nuestro cuerpo. Y ahora quiero empezar con las diapositivas, y se ve, ¿no? Ahí está, ahí se ve perfecto. Dale. Inicio. Ahí está mejor. Fíjense la temática que nos trae hoy en esta mañana. Creo que la mayoría se anotó porque algo había que tratar de ver, entender, o quizás en algunos casos ya sé o ya lo estoy manejando, estoy trabajando. Y es con respecto a la neurociencia. En edades formativas, que es algo muy importante, que considero que hay algo que siempre va a quedar pendiente en investigar, en buscar, y hay cosas que tenemos que sí o sí tratar de ir comprendiendo. Que va a llevar su tiempo, sí. Que es algo novedoso, en cierta manera, en edades formativas podríamos decir que sí. Pero quizás para el deporte, para el rendimiento, está siendo muy aplicado. Entonces, empecemos.
primeramente, empiezo con la pregunta. ¿Qué es esto? Y ya uno ya sabe a qué se refiere esto. Es algo que tenemos todo. Quizás alguno lo tiene más desarrollado, menos desarrollado. Quizás alguno se ha enterado que lo tiene, pero es un cerebro. Es lo que tenemos todo. Y esto, cuando empezamos a entender que tenemos, todos los seres humanos tenemos este órgano, realmente vamos a empezar a entender algunas cosas de por qué queremos entender de la neurociencia en edades formativas. Entonces, otra gran pregunta que me tengo que hacer o que me hice yo, ¿cómo aprende el cerebro? Y entonces, allí empieza algo muy importante. El cerebro aprende por estímulos externos y por estímulos internos. Entonces, en principio, tenemos que entender que hay algo que nos conecta. Al tener un estímulo externo, tenemos que dar una respuesta externa. Por consecuencia, hay algo que hace mover ese estímulo, y son las neuronas. Las neuronas que permiten tener esa conexión entre neurona y neurona y permiten liberar ciertos transmisores para dar una respuesta. Más allá del estímulo que se puede dar, siempre se va a generar una sinapsis, una respuesta. Entonces, cuando empezamos a entender cómo aprende el cerebro, son por estímulos y por esas maravillosas conexiones que me va a permitir a mí dar una respuesta a cierta acción. Entonces, cuando nosotros empezamos a responder estas dos preguntas, tenemos que empezar a entender cómo crece este cerebro. Hay algo muy importante que en su crecimiento, en su desarrollo y en su maduración van teniendo procesos muy importantes que a la misma vez hace que este cerebro empiece a tener un desarrollo, empiece a tener un crecimiento y empiece a tener una maduración. Hay un estudio que recientemente había escuchado y había escuchado primeramente y fui a leer. Había pasado que a un niño con una contextura muy baja en la talla, se veía un niño de 5 años, de 7 años. Y después cuando se lo preguntan cuántos años tenía el niño tenía 13 años. Y uno se preguntaba, ¿qué pasó? Y empezaron a investigar que la verdad tenía que ver con una cuestión de estímulos que había recibido ese niño. Y la verdad que no había recibido ningún estímulo. Y empezaron a indagarse mucho más y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no empezó a crecer o a desarrollarse ese cerebro? Y lamentablemente han llegado a la conclusión de que este niño no ha sido estimulado. Al no ser estimulado el cerebro, tampoco las otras partes que tiene nuestra estructura corporal. Y eso es a lo que quiero ir. Entonces, empezamos a indagar esto y empieza a aparecer algo que hemos denominado, que se ha denominado la neurociencia. No quiero hablar de historia de la neurociencia y nada por el estilo, porque es muy conocido y se puede buscar información en cualquier lugar. Pero para ir definiendo, o sea, ser operativos y ser concretos, ¿qué es la neurociencia? Básicamente, la neurociencia tiene que ver con el cerebro. El cerebro es la caja, el motorcito que tiene el ser humano. Entonces, esto me permite a mí tener una cosa muy importante, el control. El cerebro tiene el control de todo lo que se mueve interno y externamente. Y esto, cuando hablamos del control de todos los órganos o estructuras de nuestro cuerpo. Llámese de los pulmones, el corazón, los músculos, los huesos, las hormonas, todo. El cerebro controla todos esos sistemas que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿qué es la neurociencia? Bueno, primeramente sabemos que es una ciencia que deriva de un control que es el cerebro, lo cual nos va a permitir entender muchas cosas y la respuesta que va a dar a esta misma. Dentro de estas neurociencias hay diferentes ramas, por decirlo de una manera, que permiten que la neurociencia pueda ser de manera cognitiva, educacional o motriz, social y otras tantas más que aparecen en el abismo de la educación,
de la ciencia, y esto permite ir entendiendo algunas cosas o conceptos para nosotros que somos profes de educación física. Y esto tiene que ver con una cuestión de aprendizaje. Y es allí donde también Ana Campos, una especialista en neurociencia con respecto a edades formativas, ella te da unos conceptos muy importantes. El primer concepto que da es el proceso de aprendizaje. O sea, nosotros tenemos que entender que todo aprendizaje tiene que tener un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Es entender ese estímulo, entender cómo está conformado ese estímulo, procesarlo para pasar a la siguiente etapa o siguiente módulo, como quieran llamarlo, para que tenga una consecuencia a posterior ese aprendizaje. Sí o sí tiene que constar un proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cómo puede ser el proceso? Y va a depender de muchos factores. Va a depender de algunos factores muy importantes, la estimulación que se le puede dar al niño. Y otro factor también, de los tantos que hay, alguien sabe que yo esta semana pude también ver la importancia, y creo que todos sabemos la importancia de una muy buena alimentación. Cuando empezamos también a tener en cuenta que la alimentación toma un grado importante en el proceso de aprendizaje, realmente algunas cosas o algunos aspectos tenemos que cambiar. Tenemos el proceso y tenemos la alineación o alinear esos procesos. Porque no puede ir un aprendizaje con procesos diversificados para un lado, para el otro, cuando realmente tenemos que encajar y delinear que ese proceso tenga una consecuencia, una secuencia para que el niño pueda ser estimulado. Es alinear esos procesos para que sea una secuencia. Y obviamente conocer que aprende el cerebro. O sea, qué cosas le vamos a enseñar al cerebro. Y obviamente todavía no hablamos de edades, porque es muy importante entender estos 3 pasos que nos enseñó o nos enseña Ana Campos, que para permitir entender cómo nosotros tenemos que empezar a buscar los estímulos que sean medianamente adecuados para poder entender que el niño va a responder a posterior y con mejores resultados, no vayamos a los resultados, con mejores, con la mejor eficiencia posible en su respuesta motriz. Dentro de esto tenemos 3 aspectos, ¿sí? Tenemos por un lado que la mente es una ciencia, que constantemente se está preguntando cómo va a responder el cerebro. Y obviamente se sigue descubriendo, se sigue buscando información al cerebro, porque un cerebro muerto no puede dar la información o la data que queremos obtener. Por eso que este órgano realmente es algo que constantemente tenemos que ir descubriendo. Hay científicos que se están dedicando mucho a entender al cerebro, y aún así hay cosas que todavía no se entienden. Por eso que el cerebro eso va sí o sí impregnado a cómo nosotros vamos a estimular al niño. Y el último punto que se marca allí es la educación. La educación de lo que yo voy a dar como profe. Lo bueno que tenemos nosotros los profes en las escuelas o en la docencia en sí, en cualquier nivel educativo, lo que nos permite a nosotros es educar. Y cuando hablamos hace rato de tener un proceso, de que tener una alineación y entender, o mejor dicho, conocer lo que yo quiero enseñar, me va a favorecer mucho a la educación, a la buena educación. Eso es importante. Está bueno que los padres, el tío, la abuela, estimulan a los niños, pero no les dan un cierto proceso ni una cierta alineación, que en cambio nosotros, los profes de educación física, podemos darle una educación. Fíjense este concepto que da Ana Campos,
que la neurociencia educacional es un campo científico emergente que está uniendo la biología, la ciencia cognitiva, la ciencia del desarrollo y neurodesarrollo, y la educación principalmente para investigar las biológicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿cómo esta ciencia va aportando datos muy importantes que le permiten a cada uno ir entendiendo este mensaje que nos da esta ciencia? Pero fíjense que remarqué una parte muy importante de este concepto, que es el neurodesarrollo. ¿Por qué lo puse esto? Ahí estamos. Primeramente, algo muy básico que nosotros tenemos que entender. Y es algo muy discutido, y ojalá que siga siendo discutido, para que podamos sacar más información y ser más jugoso en esta rama de esta ciencia. Y esto es lo que se denomina neurodesarrollo. El neurodesarrollo tiene que ver con esto, ¿no? De cómo vamos a desarrollar a ese cerebro. Y ese neurodesarrollo nos va a permitir entender muchos factores que van a favorecer a las edades formativas, a las edades tempranas. Y esto tiene que ver con algo muy importante. Vieron que a mí me ha pasado mucho cuando yo no nací en capital, sino nací en el interior de acá de la provincia de Jujuy. Y en algún momento tenía una abuela que agarraba arcilla y empezaba a moldear, empezaba a hacer tinajas, empezaba a hacer ollas, y las moldeaba como ella las consideraba. Y uno inmediatamente aprendió a hacer, a tratar de hacer por lo menos un vaso, una taza, y entonces eso me permite a mí entender algo muy importante. Lo que en algún momento yo puedo desarrollar con mis manos un vaso o una olla con arcilla, me da la posibilidad de moldear como yo considero, o como a mí me parecía, hacer ese vaso. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que también le pasa al cerebro en una cierta etapa de su vida del ser humano, y sobre todo en este tiempo del desarrollo motriz. Y es algo llamado plasticidad cerebral. Seguramente alguno de los que están presentes en algún momento agarró una plastilina, hizo un avión o lo que fuere, o agarró una arcilla o otro elemento para poder moldear lo que quería hacer. Y lo mismo va a pasar en el cerebro. Hay una plasticidad cerebral que se puede moldear, que va a depender mucho de los estímulos o de las acciones como docentes de educación física vamos a proponer a estas edades. Y tiene que ver con tres partes muy importantes. Por un lado, la estructura, ¿sí? ¿Cómo va a ser la estructura para darle esa plasticidad, para moldearle a ese cerebro, para darle esa información justa que necesita ese ser humano? La funcionalidad que tiene, ¿para qué le va a servir? ¿Para qué yo voy a dar ese estímulo? Y obviamente, en la conectividad. ¿Cómo hago yo que cada vez que hago un estímulo tenga una mayor conectividad, que tenga esa famosa sinapsis que conocemos, que hemos escuchado, que hemos leído, hemos aprendido, tenga mayor conectividad, tenga mayor frecuencia de impacto, que tenga una mayor potencial de acción? Y eso va a depender mucho de la plasticidad cerebral que tenemos que entender nosotros para darle ese estímulo a esos niños. Ana Campos también hacía referencia, y esto es donde decía que es muy discutido y que tiene que ser discutido, y que siga siendo discutido, y es el tema del crecimiento. ¿Hasta qué edad puedo tener esa plasticidad cerebral? Hay algunos que han dicho, cuando yo estudiaba educación física, que la plasticidad llegaba hasta los 2 años. Y hoy dicen que llega entre los 0 hasta los 4 años. Y hay cosas que se siguen descubriendo, y hay cosas que se van a seguir aprendiendo, porque esto nos permite a nosotros que la ciencia constantemente esté
alerta a estos cambios. Ya sea por los cambios del contexto, siempre va a haber algo que tenemos que descubrir. Entonces, que decía que la plasticidad cerebral podía llegar hasta los 4 años. Es allí donde yo tengo que tratar de saber estimular, de saber darles las informaciones necesarias a estos niños para que a posterior le tenga, o mejor dicho, tenga un significado, sin olvidarme de algo muy importante, del proceso, de la alineación y de lo que yo quiero estimular. Y puede pasar que seguramente se le viene a la cabeza, bueno, en esta edad, ¿qué tengo que enseñar? La correlación fina, la correlación gruesa, y es algo que está innato en nosotros como profe de educación física. Pero algo que nos tiene que aportar a las neurociencias es esto, entender que el cerebro tiene el control de cada aparatito que tenemos en nuestro organismo. Ahora, estos son periodos sensibles, ¿sí?, que tiene el cerebro, que tiene estas personas de estas edades, que lo cual yo tengo que buscar algo muy importante. Y es esto. Si entendemos que este es un periodo sensible del cerebro, lo que nosotros tenemos que buscar, ¿qué cosa? Una calidad de experiencia. Esa calidad de experiencia a mí me permite, por un lado, entender que cuanto tenga una mejor calidad de estímulo, a posterior voy a entender que esa calidad va a tener un significado, una gran importancia en la experiencia posterior. Alguien me dijo, bueno, ¿cómo? Yo, profe, aprendí a lanzar de esta manera. Y costó tanto cambiar esa estructura, porque la información de temprana edad ha sido una mala calidad de experiencia. Y eso tiene a consecuencia posterior. Lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar eso, de buscar una muy buena calidad de experiencia. Ahora, me dirán, ¿cuáles serán esas calidades de experiencia? Ahí está. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con la dimensión física, o sea, la dimensión de nuestra carrera, de nuestra profesión, desde cómo empezamos a abarcar esa gran dimensión que tenemos en la educación física. Obviamente, esto tiene que estar muy relacionado con el sistema motor. Cómo se va a mover el sujeto. O cómo yo voy a hacer que ese sujeto se mueva adecuadamente o con una mayor facilidad a posterior. Porque no solamente es una cuestión de que se mueva, sino cómo se va a mover a posterior. Y esto, los ejercicios, las actividades, impactan en el cerebro. Porque yo, si soy profe y estimulo por una cuestión de que se mueva, hay algo que el cerebro va a recibir esa información. Y obviamente, como dijimos hace rato, es una mala experiencia. Y lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es una muy buena experiencia para el cerebro. Y dentro de estas experiencias, de estas edades formativas, es importante tener, ¿qué cosa? Patrones de movimiento. El niño, por niño, necesita tener, ¿qué cosa? Una estabilidad, un equilibrio. Buscar que nuestro estímulo al cerebro tenga que tener esto, la estabilidad, ese equilibrio corporal que necesita el ser humano. ¿Por qué? Porque a posteriori le va a permitir estar como estoy yo ahora, parado. Es una estabilidad, tener una locomoción, buscar una movilidad que le sea a posterior referencia para movimientos que en algún momento va a ser utilizado. Y cuando hablamos de manipulación tiene que ver con esto, de que el niño constantemente manipula. Ahora, como yo, como profe de educación física, empiezo a darles manipulación que sean significativas en su proceso de aprendizaje, que tenga una alineación en ese aprendizaje. Porque esos tendrían que ser los patrones de movimientos en estas edades.
y que me permita a mí, entendiendo que esta neurociencia tiene que ver con un aprendizaje certero, un aprendizaje que permita tener a la larga un buen resultado, una buena ganancia de locomoción. Hay dos corrientes que podemos ir pensando. Y estas dos corrientes son, por un lado, libre de movimiento o programación en el movimiento. Son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿a cuál me voy? O lo dejo que haga lo que se le ocurra, o digo esto vamos a hacer. Y a la verdad, tienen que ir conjugadas esas dos cosas, entre un libre movimiento y un programa de movimiento. Si tenemos esa conjugación, yo les aseguro que van a tener un muy buen resultado, una muy buena eficacia de movimiento. Pero tiene que haber esas dos cosas, la libertad de movimiento y una programación de movimiento. Entonces, estas experiencias motoras me va a permitir que el niño tenga una atención, que tenga una memoria motriz, que tenga un proceso de información que lo pueda procesar rápidamente, que tenga un control voluntario del movimiento, que tenga una muy buena toma de decisión en los momentos necesarios para responder, se puede anticipar, porque si hay un proceso y una alineación de aprendizaje, permite esto, la anticipación de cómo resolver ese estímulo. Y obviamente, por consecuencia, una muy buena ejecución. Pero si tenemos en cuenta estos pasos, a mí me garantiza, o nos va a garantizar a nosotros como docentes, que tengan esta posibilidad de estos niños. Porque decíamos hace rato, si nosotros empezamos a tener esta plasticidad en estas edades, me estoy asegurando que cuando van pasando los años, este niño o los niños tengan estas experiencias motoras. Y eso les va a facilitar mucho a los futuros docentes o al mismo ser humano. Porque empezamos a entender la importancia que tiene el cerebro, la importancia que tiene el control de nuestra manera de llevar una vida, de llevar esta vida de educación física, de una vida social, porque esto es lo que permite. Y fíjense, acá estoy haciendo una investigación, pero solamente una investigación con antecedentes. Voy a mostrar un ejercicio de un chico, y más que todo ver el proceso de cómo ha sido este chico a esta edad, que él tiene 10 años, pero ¿por qué digo antecedentes? Porque busqué en los padres cómo fue su estimulación y cómo realmente empieza en el proceso de ese tiempo a llegar a esta edad, los cambios que se van produciendo puede ser por una muy buena experiencia de aprendizaje o una mala experiencia de aprendizaje. Entonces, acá, simplemente un ejercicio que lo hace la mayoría. Esto lo tomé como un parámetro de poder tener un formato de evaluación y de manera como el cerebro, a través de manipular tanto con las manos, con los pies, cómo empieza a entrecursarse la información y lo que va a ocurrir, lo que vemos allí, la incoordinación. Fíjense acá, también pasa lo mismo. Fíjense acá, si bien puede pasar, en algunos momentos se pierde, y es porque, a ver, alguien me dirá, pero esto lo hizo la primera vez, fue el primer momento. Obviamente fue el primer momento, porque lo que nosotros tenemos que entender en estas cuestiones de la neurociencia, que entendimos o pudimos escuchar, esto de que cómo yo hago que se despierte el cerebro,
Y muchas veces el cerebro se tiene que despertar con acciones que no son comunes o no son cotidianas. Cuando empezaba la charla, vieron que me puse una máscara, y ya no sé a cuánto habría asustado o a cuánto habría despertado, pero algo pasó. O sea que el cerebro se despertó. O capaz que ahora pasó algo y te despertaste, porque se cayó el bebé, hubo un choque afuera, los gatos peleando entre gatos, o un latido fuerte de perro, no sé, algo pasó y también el cerebro se despierta, responde. Y es también una cuestión de estímulo. Y para terminar esto, y me pregunta, ¿no? Y esto ojalá que se puedan responder ustedes. ¿Para qué sirve el cerebro? ¿Para qué sirve? Y ojalá que estas preguntas se puedan ir respondiendo, y muchas veces me ha pasado a mí, que siempre me han dejado en cada capacitación que he tomado, muchas preguntas, muchas inquietudes, y ojalá que le haya dejado, no sé si un aprendizaje, pero sí inquietudes. Porque la inquietud es lo que me permite a mí buscar lo que realmente necesito tener o obtener para dar respuestas a otros. Ojalá que esto puedan responderse ustedes y de esa manera que juntos podamos ir descubriendo esta neurociencia en edades formativas que para mí parecer es muy importante. Y sobre todo cuando empezamos a hablar en edades desde los 5 hasta los 10 años, que nuestra mayor capacidad de poder desarrollar sea la coordinación. Porque siempre he visto y sigo luchando con profes que en estas edades simplemente le dan capacidades muy básicas y no damos capacidades que puedan desarrollar ese control que tenemos, que es el cerebro. Y muchas veces pasa por la coordinación, y no una coordinación un cuadrilátero, sino con diferentes cosas, que puede ser con el mismo elemento con que hace ese deporte, llámese el fútbol, el vóley, el básquet, poder buscar esa coordinación. Porque a lo que nosotros nos tiene que competir es que tenemos que estimular a ese control, tenemos que estimular ese cerebro. Y lo que yo puedo decir que una de las maneras de poder estimular a ese cerebro, a ese control, es la coordinación. Ojalá que podamos entender como prioridad que la coordinación, que esta capacidad coordinativa sea como prioridad nuestra en nuestra clase de educación física, en nuestra clase deportiva, porque lo que nosotros tenemos que hacer es constantemente que readaptarlo a este control, readaptarlo al cerebro. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿Alguna Gonzalo. pregunta? ¿Alguna pregunta? Diony, Ahí buen día. Hernán te quiere hacer una pregunta. Hola, Buen día. Hernán. Yo soy Diony. Perdón. Ahí viste el video que vos mostraste. Por Sí. ahí todo lo que vos mostraste dice que estaría bueno hacerlo en las primeras etapas de la infancia. Por ahí llegar hasta los 10, 11 años, que el chico esté motrizmente ya educado en ese sentido de la coordinación, para que le sirva de base para más adelante. Por ahí chicos de 13, 14 años que no han tenido buena base, pero tienen muy buena coordinación. Y vos por ahí te pones a pensar qué sería de la motricidad de ese chico si lo hubiesen estimulado, si ya con 13 años no le cuesta por ahí complejizarse. Eso más o menos a qué se debe en el área del cerebro. Eso es por un tema de genética, teniendo en cuenta que no fue estimulado en la parte ya sea de educación física o en la parte deportiva. Vieron que, muy buena pregunta, Hernán. Vieron que muchas veces decimos, o hemos escuchado, ciertamente decir, no, el papá es un banana jugando, la mamá es puramente silla y nada más que eso. Y decimos, no, por consecuencia el hijo va a ser igual. Y muchas veces no pasa por eso, no pasa por la genética. Porque si nosotros empezamos a pregonar desde estas edades que hemos nombrado, estimularlos, como puede ser ese ejercicio nano o cualquier otro, o muchos mejores,
vamos a despertar en el cerebro cosas que realmente en esa plasticidad que tenemos va a ser importante, porque de allí es como que tenemos una caja y empezamos a depositar cosas que van a ser muy importantes a posteriori. En estas edades que hemos nombrado, obviamente no le vamos a pedir a este niño que haga una vertical, o que lance, o que camine erguido, etcétera, etcétera, o que patee una muy buena pelota. Pero sí estimular, o sí, mejor dicho, darles experiencias que les pueda facilitar a posterior, y en esta edad que nombramos de los 10 años, pueda llegar de la mejor manera. Y es más, se están dando estudios que, de estos ejemplos que te he nombrado, de un papá que no sabe ni patear la pelota, y una mamá que simplemente sabe ir a la peluquería y que no hizo ninguna vez actividad física, se está empezando a comprobar que si nosotros en estas edades de experiencias de la plasticidad lo empezamos a abordar, lo empezamos a atacar a ese niño con buenos estímulos, motrizmente va a ser superior a lo que fueron sus padres. Y obviamente no es una cuestión genética, es una cuestión de estimular en esas edades, en esa plasticidad, para que se asegure un mejor funcionamiento motriz. Ninguna, Dionis. Gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta más a Gonzalo? Aproveche que se sacó la máscara. Bien. Bueno, estamos ahí casi en el tiempo. Gonzalo, ¿querés redondear con algo? Más allá de la importancia. Sí. Creo que tenemos que nosotros... Saben que esta semana pude hablar con Mario Di Santo, seguramente lo han escuchado y, Sí. y lo conocen. Un amigo que ustedes conocen que se ha dedicado mucho a esto, lo que es la neurociencia. Si bien ha empezado con lo que es la flexibilidad, después se tiró para el lado de la neurociencia. Y yo hablando con esta temática que quería abordar y sigo abordando, y hay muchas cosas que también me despertaron mientras uno armaba la presentación. Y hablamos con Mario. Y me decía, ¿verdad, Diony? No hay mucha información con respecto a esto de neurociencia en edad formativa. Es muy bueno empezar a abordar, es muy bueno empezar a trabajar, es muy bueno experimentar, porque obviamente experimentar en estas edades va a ser a posterior tener buenos resultados a la larga. Pero obviamente muchas veces el tiempo nos apremia, el tiempo nos apura, y muchas veces queremos tener resultados o datos ya, y estas cuestiones, me decía Mario, lleva su tiempo. Y él me decía, vamos a seguir buscando quien esté trabajando en esto para que realmente nos informe a nosotros. Y esto también me quiere decir que sigamos indagando, sigamos buscando información con respecto a la neurociencia en edad formativa, que eso nos va a permitir a descubrir cosas y poder aportar a nuestros alumnos o a nuestros niños. Y es más, si somos profe y tenemos hijos, mucho más todavía. Yo voy a ser padre ahora en noviembre y fíjense, ya puede tener la experiencia de tener a un niño de recién nacido hasta los 4 años, de cómo yo voy a empezar a estimular y ver los resultados a posterior. O sea, todavía tengo una larga data para poder seguir buscando información, y en algún momento de acá a 8 años, ojalá que tengamos datos más certeros de cómo influye el cerebro en estas edades. Así que no nos quedemos sentados, siempre seamos inquietos en buscar información, y eso vamos a pregonar mejor nuestra profesión de educación física y obviamente dar buenas alternativas y buenas experiencias a los niños. Muchísimas gracias, Mariano, por esta oportunidad. A los que están presentes, gracias por estar, por tomarse ese tiempito de escuchar a un desconocido, y obviamente en alguna oportunidad podremos volvernos a encontrar. Gracias. Gonzalo, las gracias te las damos nosotros. Muy linda charla, muy clara. Fue un placer haberte tenido. Gracias por jerarquizar las jornadas. Estamos al habla y gracias a todas y todos los que han participado. En nombre de Mercedes Seman te agradecemos muchísimo la presencia, Dionisio. Un abrazo grande. Y ahora en minutos más va a estar el profesor Jofré dando una charla sobre cómo trabajar la didáctica de los diferentes deportes. Especialista en vóley, pero va a hablar en general. Muy buenos días. Muchas gracias nuevamente, Dionisio.